Vamos a revisar lo correspondiente al análisis estadístico de una variable cuantitativa. La manera ideal de presentar los datos. Vamos inicialmente a trabajar con la variable peso. Entonces, una manera de hacerlo es entramos por analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Como es una variable cuantitativa, en este caso peso, no vamos a pedir la tabla de frecuencias porque nos saldría una tabla grandísima. Damos aquí a aceptar. Una tabla grandísima con cada valor que no tiene ninguna utilidad porque no estaría agrupada. Entramos a estadísticos y en estadísticos vamos a pedir todas las medidas que necesitemos. Supongamos de tendencia central vamos a pedir media, mediana y moda. De dispersión, desviación estándar, varianza, rango, por ejemplo, mínimo, máximo. Esto pues lo veríamos luego, el error estándar de la media. Podemos pedir los cuartiles para que nos dé el percentil 25, el 50 y el 75. O podemos pedir un percentil específico, como por ejemplo el percentil 95 y añadimos. También podemos pedir que nos dé los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Es decir, en una sola entrada podemos pedir todos los datos, inclusive podríamos pedirlo de varias variables a la vez. Podríamos decir que sea tanto peso como talla, que son dos de las variables que tenemos cuantitativas, o inclusive también índice de masa corporal, que es otra variable cuantitativa. Vamos a dar a aceptar y en el visor de resultados tenemos esta presentación. El peso. El peso tiene una media o media aritmética de 73,86 kilogramos, la talla de 1,62 metros, el índice de masa corporal de 28,48 kilogramos por metro cuadrado. Notemos que en la parte superior nos informa que tenemos 50 registros para cada variable y que en ninguno de los casos hay datos perdidos. Recordemos que los datos perdidos son los que identificamos en perdidos con el valor específico. Bueno, también nos da la mediana de los tres datos, la moda. Aquí este llamadito, la A está acá, dice que existen múltiples modos o modas y que aquí presenta el valor más bajo. En edad solamente hay una moda que es 1,69 y en índice de masa corporal solamente hay una moda que es 29,67. Aquí nos da el valor de la desviación estándar para el caso del peso 17,34 kilos, para el caso de la talla 0,11 metros y para el índice de masa corporal 7,72 kilogramos por metro cuadrado. También nos da la varianza, que recuerden que va en unidades al cuadrado, es decir, sería 300,694 kilogramos al cuadrado. Nos da el coeficiente de asimetría, para este caso es negativo, para este caso es positivo y para este caso es positivo. Recuerden que lo que miramos por ahora en la asimetría es si es cero o no, y si es positivo o es negativo para identificar el tipo de asimetría. Lo mismo que la kurtosis, en este caso los tres tienen coeficiente negativo. El rango, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo, para la edad es de 56 kilos, para la talla es de 0,36 metros y para el índice de masa corporal es de 32,08 kilogramos por metro cuadrado. También nos reporta el valor mínimo y nos reporta el valor máximo. Recordemos pues que claro que este rango pues es la diferencia entre estos dos datos. También le pedimos los cuartiles, entonces nos da el percentil 25, el percentil 50 y el 75, y adicionalmente pedimos el percentil 95. Entonces recordemos que esto ¿qué quiere decir? El 25% de la población pesa 59,75 kilogramos o menos. O su complemento, el 75% de la población pesa 59,75 kilogramos o más. Miremos en cuanto a la talla el percentil 50. El percentil 50 de la talla quiere decir que recuerden que también es la mediana, es lo mismo, o el cuartil 2, que el 50% de la población mide 1,64 metros o menos,
o también que el 50% de la población mide 1,64 o más. Y en cuanto al índice de masa corporal, veamos el percentil 75, quiere decir que el 75% de la población tiene un índice de masa corporal de 33,17, digamos, o que el 25 o menos, o también puede ser que el 25% tiene un índice de masa corporal de 33,17 o más. El percentil 95, volvamos al peso, quiere decir que en el percentil 95 estamos hablando de 100 kilogramos, en la talla estamos hablando de 1,8, es decir que el 95% de la población mide 1,80 o menos, o que el 5% mide 1,80-45 o más, o lo mismo en el índice de masa corporal, que el 95% de la población tiene un índice de masa corporal de 43,92 o menos, o que el 5% tiene un índice de masa corporal de 43,92 o más. Esto entonces, digamos, es lo que se hace con una descripción de una variable cuantitativa. Si a ustedes les interesa hacer una tabla de frecuencias, es decir, convertir la variable cuantitativa en una variable ordinal haciendo intervalos de clase, pues lo que hacen es hacer una recodificación. Pero en realidad la presentación más adecuada para una variable cuantitativa son exactamente estos datos. Además de la información directa que nos presenta allí esa tabla, podemos irnos también a gráficos. Vamos a entrar por cuadro de diálogo antiguo y vamos a pedirle, como es una variable, estamos hablando de variables cuantitativas, vamos a pedirle un histograma. Supongamos vamos a hacer el histograma de la variable talla, y lo aceptamos. Entonces nos genera inmediatamente el histograma de la variable talla. Este lo podemos copiar con clic derecho y llevarlo a nuestro documento Word sin ninguna dificultad. Otro gráfico que se utiliza para las variables cuantitativas, que lo habíamos mencionado, que son pues más fáciles de hacer directamente por aquí, por SPSS, es en cuadro de diálogo antiguo, entramos a diagrama de cajas. Lo dejamos por defecto en simples, definimos y podemos decir, por ejemplo, pidamos el índice de masa corporal y vamos a, en este caso, supongamos que queremos hacer una comparación entre hombres y mujeres. Entonces, entramos el sexo en el eje de categorías y simplemente aceptamos. Nos genera entonces el gráfico donde tenemos el índice de masa corporal, tenemos a las mujeres, tenemos a los hombres. Aquí está nuestro percentil, nuestro valor mínimo, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el valor máximo. Y en los hombres tenemos los mismos datos y noten que aquí nos está generando un dato atípico, nos está diciendo que el registro número 6 tiene un dato atípico. Entonces, el gráfico de caja y bigotes también nos ayuda a identificar si tenemos probablemente errores de digitación o simplemente un dato atípico, un individuo que se comporta de manera diferente a los demás. Cuando vamos a trabajar variables cualitativas, entonces ahí sí utilizamos la tabla de distribución de frecuencias. Veamos, por ejemplo, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a restablecer. Supongamos que queremos ver el área de desempeño. Verificamos tener la tabla de frecuencia y obviamente en estadísticos no seleccionamos nada porque esta variable no es cuantitativa sino cualitativa. Entonces, mostrar tabla de frecuencias, aceptamos y nos genera una tabla donde está artes, humanidades, biológicas, el total, y nos dice que hay 3 datos perdidos.
nos calcula inicialmente el porcentaje, incluyendo el porcentaje de datos perdidos, pero luego recalcula sin tener en cuenta los datos perdidos, es decir, recalcula sobre 47 individuos, sobre estos 47 individuos. Cuando esto sucede, pues lo ideal es presentar la frecuencia hasta total, eliminar esta columna, dejar la columna de porcentaje válido, y ya habíamos hablado que la columna de porcentaje acumulado solo se utiliza si el origen de la variable es cuantitativo. En este caso, la variable en sí es categórica, de tal manera que el porcentaje acumulado no tiene ninguna utilidad. Luego veremos cómo pasamos esta información a Excel y la llevamos luego a Word, cómo la diseñamos y demás, que vamos a hacer un repasito también de Excel. Veamos otro ejemplo. Digamos estrés, entonces voy a decirle que a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a restablecer, le voy a pedir varias, le voy a pedir, digamos, si fuma, el EPOC y el estrés. Todas son variables nominales. Verifico que tenga aquí el chulito en mostrar la tabla de frecuencias y acepto. Entonces me produce el dato de cuántos fuman. Fuman sí 23, no 27. EPOC, si tienen EPOC 26 y no tienen EPOC 24. Tienen estrés 35 y 15 no tienen estrés. Entonces, ahí tendríamos nuestras tablas. En este caso, todos están sobre 50, es decir, no hay ningún dato perdido. Nos lo dice aquí arriba. Para FUMA tenemos 50 datos sin ninguno perdido, para EPOC tampoco hay perdidos y para estrés tampoco. Por eso los totales son 50.